Mateo 28. Cristo resucitó y después de que resucitó se les apareció a los discípulos y dice el 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? No podían creer que Cristo hubiera resucitado. No es lo mismo que Cristo hubiera resucitado a Lázaro que Él mismo hubiera resucitado. A ellos lo vieron cuando lo sepultaron, estaba bien muerto. ¿Cómo es que resucitó? Eran creyentes verdaderos, eran hombres de fe, pero no les cabía en la cabeza que Cristo hubiera resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es sinónimo de autoridad. Toda autoridad es sinónimo de autoridad, pero también de poder. Toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, o sea, en vista de que se me ha dado toda potestad, toda autoridad, todo poder, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo resucitó, y un poco antes de que ascendiera a los cielos, se reunieron los discípulos en el aposento alto para orar? ¿Se acuerdan cuántos eran? 120. Después de tantos milagros que hizo y después de tantas cosas maravillosas que enseñó, solamente tenía 120 seguidores fieles. Había otros por ahí que no estaban incluidos en los 120. ¿Pero por qué tan poquitos? Miles y miles comieron cuando multiplicó los panes y los peces. Miles de personas fueron sanadas de sus enfermedades. La Biblia habla de unos cuantos sanos, enfermos que Él sanó, pero dicen algunos comentaristas que sanó miles y miles de personas. ¿Dónde estaban los que sanó? Resucitó Cristo y nada más 120 fieles había. ¿Pero qué creen? En el año 250 más o menos, había millones de creyentes en toda Asia Menor, en el norte de África y en toda Europa, hasta España y hasta Inglaterra. ¿Por qué? ¿Cómo es que en 250 años aquello creció tanto? ¿Por qué creció tanto? Porque aquí Cristo dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ellos creían en eso. Ellos fueron, evangelizaron, hicieron discípulos, y Dios bendijo su predicación. Y es por eso que el cristianismo progresó tanto y tan rápidamente. Cristo cumplió la promesa de estar con ellos. Cristo les había dicho antes, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Cristo estaba edificando su iglesia, sigue edificándola. Entonces, ¿es posible que no haya almas salvadas? Si no ha habido más almas salvadas, no es porque Él no quiera salvar a más, es que nosotros no hemos querido. O sea, nosotros debemos ver nuestra responsabilidad. No vamos a decir, bueno, pues si no ha habido más salvados, es porque Dios no ha querido. No, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Dios hizo, en su soberanía, que la predicación de los cristianos primitivos llevara fruto.
Dios hace que la palabra de Dios penetre. Dios hace que la palabra de Dios nos sacuda de pies a cabeza. El Espíritu Santo hace que veamos nuestro pecado. El Espíritu Santo hace que nos arrepintamos. El Espíritu Santo hace que seamos salvos. Pero ¿qué diferencia hay entre el Espíritu Santo que estaba en operación en aquel tiempo al que está en operación ahora? ¿Cuál es la diferencia? Los discípulos primitivos obedecieron. Ellos fueron, hicieron discípulos, y esos discípulos llegaron a ser convertidos. Muchos de nosotros, me incluyo, nos sentimos culpables porque no evangelizamos más. Pero es posible que nos sintamos culpables de que no evangelizamos más y así estemos durante mucho tiempo, sintiéndonos culpables. Pero díganme ustedes, ¿qué ganamos con sentirnos culpables? El sentirnos culpables no nos motiva. El sentirnos culpables no nos sirve de incentivo, no nos sirve de estímulo. Entonces, ¿qué es lo que hace que vayamos a evangelizar? ¿Saben qué es? Es que amemos a Cristo. Si amamos a Cristo, querremos que otros lo amen también. Si estamos enamorados de Cristo, querremos que otros sepan quién es Él. Si una muchacha está enamorada de su novio, a todas sus amigas le habla de su novio. Si el novio está enamorado de la novia, a sus primos les habla de su novia. Si estamos enamorados de Cristo, pues les vamos a hablar de Cristo a los que nos rodean. Nos sentimos culpables porque no evangelizamos. Entendemos que Cristo no merece nuestro silencio. ¿No sabemos acaso que muchos mueren sin Cristo? Lo sabemos muy bien. En Ciudad Neza hay más de 1 millón de personas que nunca han escuchado el Evangelio verdadero. En serio, no estoy bromeando. Más de 1 millón de personas en esta ciudad no conocen el Evangelio verdadero. Hay muchas iglesias evangélicas donde no enseñan el Evangelio verdadero. Nosotros no queremos que la gente conozca a Cristo. Cristo dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Significa eso que tenemos que dejar nuestro trabajo y nos vamos a convertir en misioneros? ¿Vamos a andar predicando el Evangelio por todas partes? No, no precisamente. Tenemos que estar hablando todos los días de Cristo a los que nos rodean. Debemos estar cumpliendo con esta gran comisión todos los días. Pero si entendemos quién es Cristo, lo que hizo, si entendemos lo que costó nuestra salvación, lo que vale nuestra salvación, tenemos que amar a Cristo. Pero la mera verdad, no solamente nos sentimos culpables por no evangelizar, nos sentimos culpables porque no amamos a Cristo como se debe. Él merece todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, pero a veces nos descubrimos siendo tan mundanos. Entendemos, hermanos, que tenemos un precioso, un grande Salvador. Entendemos que la salvación que tenemos es una salvación muy grande. Si hemos sido salvados, deberíamos estar llenos de gozo. ¿Merecemos acaso que Cristo nos haya salvado? Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Entendemos eso? Él está con nosotros. Él quiere que no callemos, Él quiere que hablemos. Si entendemos quién es Él, lo precioso que es Cristo, lo que vale un alma, lo que vale nuestras almas, no podemos callar. Lo que nos va a sacar de nuestra zona de comodidad no es sentirnos culpables, es el amor por Cristo.
Tal vez alguno no quiera evangelizar porque diga, no, pero si me contradicen, ¿cómo voy a contestar sus argumentos? Si me hacen preguntas y no les sé contestar, pues me va a dar vergüenza. Pero, hermanos, el asunto no es cómo hablamos del Evangelio. El asunto es hablar. Aprendemos sobre la marcha. Poco a poco vamos aprendiendo a contestar las preguntas que nos hagan. Vamos a ver que es la autoridad que Cristo recibió la que define la gran comisión. Vean cómo dice el versículo 28, el versículo 19, no el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pueden ver ustedes que hay una conexión entre la autoridad dada a Cristo y la gran comisión. Por eso dice, por tanto, ahí está la conexión. O sea, como se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos, dice. Pero dice en el 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad, todo poder. Pero entonces, antes de que Cristo viniera a la tierra, ¿no tenía esta potestad? ¿No tenía esta autoridad? ¿No tenía este poder? Entonces, ¿por qué dice aquí? Toda potestad me es dada, no dice me fue dada. ¿Por qué dice eso el Señor? Noten ustedes que estas palabras las dijo después que resucitó. ¿Era necesario que Cristo fuera investido de autoridad? Si era necesario que fuera investido de autoridad, ¿quién lo iba a investir? ¿Quién? ¿Se acuerdan ustedes de Juan 17? El Evangelio de Juan, capítulo 17. Ahí habla Cristo de la oración intercesora. Ahí Cristo nos abre su corazón. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén donde yo estoy. ¿Se acuerdan? Ahí Cristo está hablando con el Padre. Pero si Él estaba hablando con el Padre, ¿por qué quiso que eso quedara registrado? Pues era algo entre Él y el Padre. Pero Cristo quiso que quedara registrado para que conociéramos lo que había en su corazón y en el corazón del Padre. Es como si estuviera platicando con el Padre, imagínense, y tenemos por escrito lo que ellos platicaron. ¡Wow! Es increíble, ese capítulo 17 de Juan. Vean este capítulo, no pierdan de vista Mateo. ¿Dónde está este texto que les quería enseñar? Vean el 22. Vean lo que Cristo le dice al Padre. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, vean, ¿quiénes son estos? Aquellos que me has dado, son los escogidos. Los escogidos fueron escogidos por el Padre y dados al Hijo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es increíble esto.
Es increíble esto que está diciendo aquí. Cristo recibió poder sobre todos los creyentes para darles vida a los creyentes. Cristo no estaba pensando en salvar a todo el mundo. Cristo, al morir en la cruz, no estaba pensando en salvar a todo el mundo, estaba pensando en salvar a las ovejas, a los escogidos, a los que el Padre le dio. Padre, quiero que aquellos que me has dado, que estén también conmigo. El Padre le dio a Cristo, al Hijo, toda autoridad sobre todos los corazones. Cristo tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Tiene autoridad sobre todos los hombres. Él es el dueño de todos. Si Él quisiera salvarnos a todos, nos salvaría a todos. Si le dio autoridad sobre todos, quiere decir que los escogidos van a ser salvos por la autoridad que se le dio a Cristo. Si una persona es salva, no es por la elocuencia del predicador, no es porque prepare muy bien su sermón, ni porque hable muy bonito. Si una persona es salva es porque Cristo la salvó y punto. Predique quien predique. El Espíritu Santo hace que la palabra penetre y que lleve fruto. Es increíble, eso es un milagro. Porque una persona que no tiene interés en las cosas de Dios, una persona que no es salva, ¿cómo va a llegar a ser salva? Pues tiene que ocurrir un milagro. Te importan las cosas de este mundo y no te importan las cosas de Dios, solamente Dios puede hacer que cambies de opinión. Solamente Dios puede hacer que veas a Cristo como precioso y que dobles tus rodillas delante de Él. Solamente Él puede hacer eso. Le dice el Hijo al Padre, tuyos eran, dice, y me los diste. Esas ovejas que fueron escogidas desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo les daría vida a Cristo a esas ovejas? Por medio de su muerte. ¿Se acuerdan de ese libro de John Owen, Vida por su muerte? Él muere y nosotros recibimos la vida. Ahora, si somos escogidos, si mereciendo el infierno, Cristo nos ha regalado el cielo, si somos escogidos y un día estaremos con Él como Él quiere que estemos, ¿qué más incentivos necesitamos para ir, para evangelizar? No necesitamos otro. Nosotros no conocemos a las ovejas. Cristo conoce a las ovejas, nosotros no. Él ve los corazones, nosotros no. Pero sabemos que Dios tiene autoridad y tiene poder para salvar al peor de los pecadores. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? El peor drogadicto, el peor ladrón, el peor narcotraficante puede ser salvo escuchando el Evangelio. Pero necesitamos predicar el Evangelio. Porque si no hablamos del Evangelio, ¿cómo esperaremos que las almas se salven? Dice el Señor, toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Pero por qué era necesario esto? Ven, la historia se remonta, la respuesta tenemos que encontrarla hasta Adán y Eva. En el jardín del Edén empezó la historia de la redención. O sea, Dios planeó redimir a los pecadores desde Adán y Eva. Acuérdense ustedes que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Adán y Eva, que llevaban su imagen y su semejanza, llenaran el mundo de seres que fueran creados a su imagen y semejanza. O sea, Dios quería llenar este mundo de personas que llevaran su imagen, que fueran como Él, hombres y mujeres bajo la autoridad de Dios, que vivieran para la gloria de Dios. Ese fue el propósito original de la creación, que los hombres viviéramos para agradarle, para servirle, para obedecerle, para su gloria. Y esa responsabilidad que tenían Adán y Eva
está relacionada con la gran comisión. Pero Satanás, que siempre trató de fastidiar las cosas, saboteó el plan de Dios. Adán y Eva pecaron y la imagen de Dios se distorsionó, se desfiguró. No se perdió completamente, pero se distorsionó. Pero entonces, si Adán y Eva pecaron y la imagen de Dios quedó dañada, ¿cómo se iba a cumplir el propósito de Dios? El propósito de Dios era llenar el mundo de personas que llevaran su imagen. El diablo, cuando vio que pecaron Adán y Eva, le dio mucho gusto. Ya no se va a cumplir el propósito de Dios. Ya me salí con la mía. ¿Es posible que Satanás salga con la suya? No puede ser. ¿Qué clase de Dios tendríamos? Los testigos de Jehová dicen que quien gobierna este mundo es Satanás. Pues eso dicen porque gobiernan ellos, pero eso no quiere decir que gobiernen la tierra. Cristo está sentado en el trono. Cristo reina. Él es el que tiene el poder, no Satanás. Él es el que tiene la autoridad, no el diablo. Adán y Eva pecaron y merecían la muerte. Pero en lugar de que Dios acabara con Adán y Eva, les prometió mandarles un Salvador. Prometió mandarles un Redentor. ¿De quién nacería ese Redentor? De una mujer. Una mujer fue la primera que pecó. Una mujer sería usada para traer al Salvador, al Redentor al mundo. El segundo Adán. Como dice Pablo en 1 de Corintios, Cristo es el segundo Adán. Cristo vino para hacer lo que Adán no pudo. Adán no quiso obedecer, Cristo vino a obedecer. Entonces el postrer Adán, Cristo Jesús, iba a revertir los efectos de la caída. ¿A qué vino Cristo entonces? A restaurar la imagen de Dios que se perdió por el pecado de Adán y Eva. Y acuérdense ustedes que a Cristo se le llama la madre de todos los vivientes. ¿Se acuerdan? Pero vean qué curioso. No dice que Eva sea la madre de todos los seres humanos. No, no dice así. Eva es la madre de todos los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Los escogidos. Eva no es la madre de todos los murientes. Es la madre de todos los vivientes. Un descendiente de Eva vendría al mundo y iba a revertir todo lo que Satanás hizo, trayendo vida por medio de su muerte. El plan de Dios empezó, llamó a Abraham, un hombre que no podía tener hijos, y Dios le prometió dar una descendencia. Pero Abraham pensaría, ¿pero cómo voy a tener una descendencia si no puedo ni siquiera tener uno? Dios le dijo a Abraham, voy a bendecir el mundo a través de ti. Oye, pero pues a mi edad, y mira mi mujer, ¿cómo nos vas a dar una descendencia? Pero Dios cumplió su promesa. Y Dios bendecería el mundo por un descendiente de Abraham. ¿Quién sería ese descendiente de Abraham? La simiente de Abraham que dice Pablo en Gálatas. ¿Quién es esa simiente? Es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, es lo que dice Gálatas 3:16. ¿Quieren ver este texto? Dios prometió bendecir al mundo por medio de Abraham. Ahora vean 3:16 de Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La palabra simiente quiere decir descendencia, ¿sí? Pero no es la única traducción, porque vean, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, Dios prometió bendecir a Abraham y a su descendencia por medio de uno. ¿Quién sería ese uno? No sería Isaac, no sería Jacob. Dios prometió bendecir el mundo por medio de Cristo. Dice aquí que la simiente de Abraham es Cristo. Cuando Cristo era niño y leía este versículo, él entendía que él era esa simiente.
y que bendeciría la tierra por medio de él. Eso lo supo Jesús desde que era un niño. Cristo creció, se sujetó a sus padres, obedeció la ley, nunca pecó, etc. Empezó su ministerio cuando él tenía 30 años y después tuvo que sufrir el martirio, murió en la cruz. Él obedeció la ley a la perfección. ¿Por qué lo obedeció? Porque nosotros no podíamos. Cristo obedeció la ley por los que no podíamos obedecerla. Y murió en la cruz como nuestro sustituto. Cristo nos sustituyó en la cruz. Los que deberíamos haber muerto en la cruz éramos nosotros, no Él. Nosotros éramos los culpables, no Él. Pero Él pagó por nuestras culpas para que no pagáramos nosotros. Entonces ahí está el gran intercambio. Cristo se pone en nuestro lugar y nosotros llevamos su justicia. Él lleva nuestra culpa. Él se hace culpable y nosotros llevamos su justicia. Somos salvos por su justicia. Si Él pagó, nosotros ya no pagaremos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? No me cansaré de decirlo. Cristo resucitó, ascendió a los cielos y ahora ya está sentado en el trono del universo. Tiene todo poder, toda autoridad. Entonces, ¿quién está sentado en el trono del universo? Un hombre. Antes de que Cristo viniera al mundo, Él no era un hombre. ¿Me explico? Antes de venir al mundo, Cristo no era un hombre. Él era un espíritu puro. Pero cuando vino al mundo, se hizo hombre. Y cuando resucitó, seguía siendo un hombre. Y ascendió a los cielos un hombre y está sentado en el trono de Dios un hombre. Ese hombre fue el que recibió toda autoridad. ¿Me explico? El postrer Adán está en el trono ahora. Adán y Eva fueron investidos de autoridad. Y esa autoridad la tiene Cristo ahora. Adán y Eva por su pecado perdieron esa autoridad. Pero Cristo la tiene. Un hombre que nació en el vientre de una mujer, Jesús de Nazaret, que nació en el vientre de la Virgen María. Él es el que gobierna el universo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Se humilló hasta la muerte, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, el diablo estaba ahí bien contento. El diablo pensaba, por fin me deshice de él. Ya no va a haber salvación para nadie, ya lo maté. Pero el diablo no se iba a salir con la suya. Cristo resucitó. ¿Cómo es posible que un hombre que murió tendría toda la autoridad sobre el universo? Cristo estaba en la tumba, estaba bien muerto. Un muerto no puede hacer nada. Pero el diablo no contaba con que Cristo resucitaría. Y cuando Cristo resucitó es cuando le fue otorgada la autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, Adán fracasó, el primer Adán. El segundo Adán no puede fracasar. El primer Adán no pudo llenar el mundo de imágenes vivientes de Dios, pero Cristo sí puede. Adán fracasó, pero Cristo no puede fracasar. Como le ha sido dada todo poder y toda autoridad, este mundo será lleno del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Este mundo será lleno de personas salvas. Millones y millones de personas serán salvas, aunque el diablo no quiera. Él es el Señor, Él es el que gobierna. Todo lo controla desde su trono. Todos los seres humanos estamos en sus manos, tanto los buenos como los malos. Tanto las acciones buenas como las malas. Dios controla las acciones malas. Tyler Robinson, que mató a Charlie Kirk, no supo lo que hizo. Creyó que ya había acabado con Charlie Kirk. Salió perdiendo el diablo con la muerte de Charlie Kirk. El diablo siempre sale perdiendo. El diablo es un perdedor. El diablo no puede impedir
que Cristo lleve a cabo lo que el Padre le encargó. ¿Qué es lo que le encargó? Pues que los escogidos fueran salvos. Todos aquellos por quienes Cristo pagó, todos van a ser salvos. ¿Cuántos más faltan por ser salvos? Yo supongo que faltan millones todavía, pues serán salvos, llueva o truene. Y por lo mismo nos manda a ir y predicar el Evangelio. Así como tiene autoridad para mandarnos, tiene autoridad para hacer que los pecadores se conviertan. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero Dios sí puede. El peor pecador puede ser restaurado. El peor pecador puede volver a llevar la imagen de Dios. Dios puede salvar a los musulmanes. Dios puede salvar al católico que es católico de hueso colorado. Dios puede salvar a cualquiera. Dios puede salvar a los de Corea del Norte. ¿Han visto ustedes cómo viven los de Corea del Norte? Si te encuentran con una Biblia en Corea del Norte, cuello. Dios puede salvar a los de Irán, a los de Afganistán, a los de Gaza, si quiere, a los de Israel. Las ovejas que el Padre le dio a Cristo vendrán a Cristo. Él se encargará de eso. ¿Por qué? Porque tiene autoridad sobre los corazones de todos. En Mateo 24 hay un versículo que dice: y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. No va a venir el fin hasta que sea predicado el Evangelio a todo el mundo. Pero díganme ustedes, ¿cómo le hará Dios para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo? ¿Cómo? Pues yo no sé. Porque hay muchos países donde el Evangelio no es accesible. Sí, pueden tener computadoras. Las computadoras existen en todo el mundo, pero programas cristianos no. O sea, en Corea del Norte puedes tener un celular, pero no puedes tener la Biblia ahí en tu celular. No puedes. Entonces, ¿cómo le hará para que gente de Corea del Norte sea salva? No me cabe ninguna duda que muchos coreanos del norte van a ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Toda gente de todo pueblo, nación y raza estarán en el cielo. Gente de todo el mundo estará en el cielo alabando a Cristo. Pero vean, esto no es un sueño que Cristo tuvo. Ay, me gustaría que muchos fueran salvos. No, eso no fue un sueño. Ese es un plan. Dios tiene el plan de salvar a millones en este mundo. El Evangelio va a llegar a las regiones más remotas. ¿Cuántos van a ser salvos? Nada más los que Dios quiere que lo sean. Todos los escogidos. Ni uno más, ni uno menos. Entonces, podemos evangelizar con confianza creyendo que Dios tiene poder para salvar a cualquiera, al peor de los pecadores. Hay personas aquí escuchando hoy que no son salvas hoy, pero no me cabe duda que mañana pueden serlo. Yo tengo la esperanza que lo sean. Yo sigo orando por todos. Una persona que no quiere ser salva hoy, Dios puede hacer que quiera mañana. Entonces, ¿Dios nos obliga a ser salvos? Dios nos convence de lo que no queremos ser convencidos, de manera que llegamos a querer lo que antes no queríamos. Antes nos atraía el vicio, la inmundicia, la basura, el entretenimiento, el sexo, la botella. Eso es lo que nos llamaba la atención. Pero Dios cambió nuestro modo de ver las cosas y Él hizo que viéramos a Cristo como precioso. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí que no son salvos, no quieren ser salvos. Pero el hecho de que no quieran ser salvos hoy, no quiere decir que no vayan a ser salvos mañana o pasado. Dios puede hacer que tú quieras. Los escogidos de toda tribu, pueblo y nación estarán ante el Cordero. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, 11, 12. Cristo es digno. ¿Por qué es digno? Porque Él es el que salva.
nosotros no podemos salvar. La autoridad está en Él, no en nosotros los que predicamos. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. La autoridad la tiene Él. Dice Cristo, como toda autoridad me ha sido dada, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirles a los hombres que Cristo es el Señor. Sean chinos, o sean rusos, o sean gringos. Cristo es el Señor. No hay un Salvador para judíos y otro para los iraníes, y otro para los de Yemen, y otro para los de Gaza. No, hay un Salvador para todos. ¿Cómo serán salvos los pecadores? Arrepintiéndose de sus pecados, confiando en Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Cristo dijo, yo soy el camino, no hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente en el nombre de Cristo. Y si los musulmanes escuchan esto y se enojan, pues ni modo. Solamente Cristo puede salvar. El Dios de los musulmanes no es el Dios verdadero. Solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Otra cosa, Cristo nos mandó no a ser convertidos, no a ser convertidos. Dios nos mandó a ser discípulos. Son dos cosas diferentes, en un sentido. En otro sentido podríamos decir que es lo mismo. Ahí aparentemente hay dos imperativos, id y haced. En el original griego no son dos imperativos, nomás es uno, id y haced, vayan. ¿Qué cosa es un discípulo? Un seguidor de Jesús, un aprendiz, una persona que está escuchando lo que le explicamos. Ese es un discípulo. Pero sabemos que hay muchos discípulos que luego vuelven atrás, que empiezan bien y acaban mal. ¿Cómo vas a acabar tú? ¿Te están explicando un texto? ¿Has escuchado la explicación de la Biblia? ¿Cómo acabarás? Vean Efesios 4. Efesios capítulo 4, 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto habla del contexto de la iglesia. Los creyentes vamos creciendo, vamos siendo edificados en amor. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué hay tantos inconversos? ¿Por qué hay tanta gente que les hablamos del Evangelio y no creen en Cristo? Porque viven en las tinieblas, porque tienen duro el corazón, porque están tan acostumbrados a su pecado que no quieren dejarlo. Están casados con su pecado, no quieren divorciarse de él. No entienden las cosas espirituales. Les hablamos de la palabra de Dios y como si no les dijéramos nada. Dice el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vean, hay personas que escuchan predicaciones, que hacen lo que dice el 19, que tienen una religión y andan en el pecado, en el vicio. ¿Para qué tienen una religión? ¿Qué les mueve a tener una religión? Lo que les gusta es el pecado. Y dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Este versículo es sorprendente. Vean cómo dice, mas vosotros, le dice a los creyentes de Éfeso, no habéis aprendido así a Cristo. ¿Por qué somos miembros de una iglesia? ¿Por qué quiere Dios que seamos bautizados y que formamos parte de una iglesia? ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos a Cristo. Pero vean una cosa, dice,
mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No dice de Cristo, dice a Cristo. En otras palabras, a quien tenemos que aprender, el asunto no es aprender doctrina. Lo que tenemos que aprender es una persona. Podemos tener la mente llena de doctrinas, pero a quien tenemos que aprender es a Cristo. Ser como Cristo. Estar convencidos de ciertas doctrinas, escuchen lo que les voy a decir, estar convencidos de la veracidad de ciertas doctrinas no nos convierte en discípulos. O sea, una persona puede decir, soy salvo por la gracia, soy justificado por la fe, soy escogido, voy a ir al cielo, y no ser salvo. Entiende las doctrinas, pero no salva a esa persona. A quien tenemos que aprender es a Cristo. Cristo es el que lleva la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo era Dios. Tenemos que aprenderlo a Él, a su persona. ¿Qué se le dijo a Adán? Que llenara la tierra de imágenes vivientes de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Una imagen de Dios? No, Él es la imagen de Dios. Un creyente tiene la imagen de Dios, pero Cristo no tenía la imagen de Dios, Él era la imagen de Dios, la expresión exacta de su naturaleza. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dice Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es Dios. Adán fue creado a la imagen de Dios. Cristo no fue creado a la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Cristo vino a restaurar en los creyentes la imagen de Dios que quedó estropeada por el pecado. Entonces, los creyentes vamos pareciéndonos a Cristo poco a poquito. Esa imagen de Dios que se perdió en la caída va siendo restaurada poco a poco. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a su esposa? Que llenaran el mundo de imágenes vivientes de Dios. Y es lo que hace Cristo con su esposa, que es la iglesia. Cristo y su esposa, se trata de que tienen que llenar el mundo de imágenes vivientes. Lo que no pudieron hacer Adán y su esposa, lo hace Cristo con su esposa. Cristo tiene una esposa, no tiene muchas. No, dicen es que cualquier religión es buena y mira, Cristo está en esta iglesia y en aquella no. Cristo tiene una esposa, no tiene muchas. Cristo escogió a su esposa. Algunos se enojan por eso, no les gusta la idea. Tú como hombre escogiste a tu esposa, entonces ¿Cristo no tiene derecho de escoger la suya? ¿Cómo es eso? Hay una parte donde el apóstol Pablo dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Habla en el contexto de todos sus sufrimientos. Todo lo soporto, dice, por amor de los escogidos. Y sus amigos le dirían, oye Pablo, pues si son escogidos, pues van a ser salvos. Pues tú ¿para qué te preocupas? ¿Para qué sufres? Pablo decía, no, yo tengo que ir a buscarlos. Y si me matan, ni modo, yo quiero que la gente sea salva. ¿Ustedes, hermanos, quieren que la gente sea salva? Dios escogió el fin. El fin es de que muchos sean salvos. Pero así como Él escogió el fin, escogió los medios. ¿Y cuáles son los medios? Que tenemos que evangelizar. Si no evangelizamos, ¿cómo queremos que la gente se salve? Todo lo soporto por amor de los escogidos para que también ellos tengan lo que nosotros tenemos. Pero ¿cómo vamos a evangelizar, hermanos? Los inconversos están ciegos a las realidades espirituales. No entienden las cosas espirituales. Algunos, los más decentes,
Los más educados nos dan el avión, sí, sí voy a leer la Biblia, sí, me gusta tu religión, me gusta lo que tú dices, pero cuando damos la media vuelta se burlan de nosotros, no quieren saber nada. Pero escuchen, el hombre más ciego a las realidades espirituales de repente recibe la luz. Y ahí donde reinaban las tinieblas, de repente resplandece la luz y los ciegos ven. Cristo sanó a un ciego de nacimiento. Hermanos, todos éramos ciegos de nacimiento. Y Dios nos hizo entender. Y si nos hizo entender a nosotros, puede hacer entender a cualquiera. Dios da la orden y los ciegos ven. Le dijo al ciego de nacimiento, le echó lodo en los ojos. Pobre ciego. Estaba ciego y de pilón Cristo le echó lodo en los ojos. Estaba doblemente ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue y se lavó y regresó viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos ciegos vamos a ir hasta el estanque de Siloé y hacer lo mismo. Todos somos ciegos de nacimiento. Pero cuando Cristo da la orden, los ciegos reciben la vista. Él, el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que da la orden y los ciegos de repente vemos. ¿Por qué Pablo predicaba el Evangelio si los hombres no querían escuchar? Porque Dios diseñó la predicación del Evangelio para dar vista a los ciegos. Si no predicamos, ¿cómo podemos esperar que las almas se salven? Los que están ciegos y escuchan el Evangelio, de repente empiezan a ver lo que nunca habían visto. Es increíble lo que puede hacer un versículo. Un solo versículo puede hacer que una persona se inquiete, se preocupe. Caray, ¿será cierto lo que está diciendo este? ¿Será cierto que hay un Dios? ¿Será cierto que yo soy pecador? ¿Que he desperdiciado mi tiempo? Dios puede ser que ocurra un milagro en el peor de los pecadores. Los inconversos creen que los cristianos estamos locos o que somos unos tontos. Ellos no ven nada bueno en Cristo, no ven nada bueno en la Biblia, pero de repente Dios hace que una palabra penetre y salve a los pecadores. Y de repente un hombre a quien Cristo no le importaba, de repente empieza a ver a Cristo como precioso. Yo les pregunto a ustedes, ¿ven a Cristo como precioso? ¿Ven a Cristo como hermoso? Debemos evangelizar, hermanos, porque el rescate de los pecadores, de los perdidos, no es primariamente una misión de la iglesia, es una misión de Cristo. Dice, yo edificaré mi iglesia. No dice, ustedes van a edificar mi iglesia. Si Él dijo, vayan, y yo voy a edificar mi iglesia, pues Él la va a edificar. Lo que nos corresponde es hablar. Cristo salva a uno hoy, y salva a otro de hoy en 8. Y poco a poquito la iglesia de Cristo se va edificando. Dios usa a débiles cristianos como nosotros para llenar el mundo de imágenes de Dios. Es increíble, hermanos, que en el cielo vamos a llevar la imagen de Dios perfecta. En el cielo ya nunca más pecaremos. Es increíble eso. Aquí en este mundo, si ustedes miran enfrente, a la izquierda, a la derecha, atrás, donde quiera hay pecado. En el cielo ya no va a haber nada de eso. En el cielo la imagen que llevaremos de Dios ya no va a ser distorsionada. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuál es nuestro papel? Hacer discípulos, yendo, bautizando, enseñando. Vean un versículo paralelo con el que empezamos en Lucas 24. ¿Se acuerdan que Cristo iba
se les acercó a unos 2 discípulos que iban caminando rumbo a Emaús y les empezó a platicar con ellos. Y dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Vean? ¿Quién es el que da entendimiento a la gente para que entienda las Escrituras? Es Cristo, es Dios. Tú lees las Escrituras y no las entiendes, pídele a Dios que te dé entendimiento. 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Vean, aquí está la gran comisión desde otro ángulo, comenzando desde Jerusalén. Entonces, si Cristo ya hizo su obra, si Cristo ya pagó por los pecadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirles a los pecadores que Cristo ya pagó. Les tenemos que decir que son pecadores. Eso no les va a gustar. Pero cuando les digamos que son pecadores, digámosles que hay esperanza. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón. Y esos que ya son discípulos, después que creen, los bautizamos. ¿Para qué? Para que sean miembros de una iglesia. Es en el contexto de la iglesia donde haremos lo que dice, vean otra vez el texto con el que empezamos, en Mateo 28, el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y ya después de que son discípulos haremos esto, los bautizaremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vean lo que sucede después, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vean, esto está escrito en el contexto de la iglesia, los bautizamos, ya son miembros, entonces serán enseñados a guardar todas las cosas que Cristo mandó. Aquí habla de la santificación. En otras palabras, una persona será santificada cuando sea miembro de la iglesia. Entonces, ¿quieres tú ser santificado en tu propia casa? ¿No necesitas ser bautizado para ser santificado? No. Tú tienes que ser bautizado. Si no eres bautizado, no puedes ser santificado. No oraremos por ti como un convertido. ¿Cómo te va a santificar Dios? El bautismo es una orden, no es una sugerencia. Los discípulos demuestran que son discípulos cuando son bautizados, cuando anhelan el bautismo. Y es ahí donde aprendemos en la práctica el hecho de ser discípulos verdaderos de Cristo. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué es necesario eso? ¿Saben por qué? Porque por naturaleza somos egoístas. Pero formando parte de la iglesia, nos vamos despojando de nuestro egoísmo poco a poco. ¿Por qué nos puso aquí, hermanos? Tenemos que aprender a amarnos. Hay muchas personas que quisieran ser amadas. ¿Quieres ser amado y tú no amas? ¿Quieres que te traten bien en la iglesia y tú no tratas a nadie bien en la iglesia? ¿Quieres el amor de los demás y tú no amas a nadie? Dios nos va enseñando, hermanos, a amar a nuestros hermanos. Eso no se aprende automáticamente. Somos muy diferentes. Aprender a amar a los hermanos puede llevar mucho tiempo. Tenemos que aprender humildad, paciencia, mansedumbre, amor, en el contexto de la iglesia. No en la casa escuchando predicaciones, no, interactuando con los hermanos. Hay algunos hermanos que no te caen muy bien. ¿Por qué no te caen bien? Hay hermanos que de plano te caen mal. ¿Por qué te caen mal? ¿No son tus hermanos? Dios nos enseña poco a poco a hablar la verdad en amor. ¿Se acuerdan de esa frase? La verdad en amor. No se trata nada más de decir la verdad. Es que yo soy muy franco, yo digo lo que siento. No. Tienes que aprender a hablar en amor, con amor. ¿Saben ustedes cuándo Dios podrá usarnos como iglesia? Cuando aprendamos a amarnos. Cuando estemos unidos de tal modo
que más que nuestros propios intereses nos interesen los intereses de nuestros hermanos. Dios no usa cristianos enojones. Dios no usa cristianos egoístas. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la madurez del varón perfecto. O sea, estos que Dios puso en la iglesia, los puso para que la iglesia fuera edificada. Para que aprendiéramos, ¿qué? Doctrinas, para que aprendiéramos a Cristo, para que fuéramos como Cristo, para que lleváramos la imagen de Cristo. Imagínense, hermanos, que todos fuéramos como Cristo. Ven Efesios, capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vean lo que dice aquí. Unidos en la fe, o sea, unidos en lo que creemos, y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, no solamente de las doctrinas, no, conocer a Cristo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ser llenos de Cristo, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, si no crecemos, seremos como niños, inmaduros, berrinchudos, egoístas. Los niños así son, berrinchudos y egoístas. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia con las artimañas del error, sino que, en contraste, que siguiendo la verdad en amor, vean, la verdad en amor. No nada más se trata de enseñar la verdad, sino se trata de amar. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo, de quien todo el cuerpo, está hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso es lo que somos nosotros, hermanos, miembros con coyunturas que nos ayudamos mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay crecimiento sin amor. Es más, hasta podríamos decir que sin amor no hay iglesia. Conocimos iglesias, hermanos, donde terminaba el culto y cada quien para su casa. Había iglesias donde habían convivios. Sí, pues termina el culto y hacen comidas. ¿El hecho de que haya una comida demuestra que hay unidad? No. Están unidos en la comida. Pero Dios no nos llama a que estemos unidos en eso. Nos llama a que estemos unidos en el propósito del evangelismo. Se trata de que deseemos la salvación de otros. Es en el contexto de la iglesia donde aprendemos a ser verdaderos discípulos. Me interesan mis asuntos y no los de mis hermanos. Me interesan mis hijos y no los de mis hermanos. Oro por mis hijos y no por los hijos de mis hermanos. Es en la iglesia donde aprendemos a hacer todas las cosas que Dios nos ha mandado. Vean una cosa, los creyentes que se aíslan no aprenden a Cristo. Si termina el culto y se van, no quieren platicar con nadie, si no quieren convivir con los hermanos, si no platican con los hermanos y les caen mal, ustedes no son creyentes. Luego hay personas que quieren ser bautizadas, no conviven con nadie. ¿Vas a convivir con los hermanos cuando seas bautizado? No, debes convivir antes como después. ¿Sabe qué pasa con los creyentes que se aíslan, que no conviven con los hermanos? Que eso no les conviene ni a ellos, ni a su familia, ni a la iglesia. Eso no le conviene a nadie. Dios nos está transformando, hermanos. Dios me está transformando a mí y los está transformando a ustedes. Pero ¿saben qué pasa?
que en esta transformación se levanta el polvo, hay ruido, a veces hasta chispas salen. Dios no puede usar a un cristiano que no está santificado. A un cristiano egoísta, Dios no lo puede usar. ¿Te importan tus asuntos? Corres a tus asuntos. ¿Y no te importan los asuntos de Dios? Bueno, está bien que te interesen tus asuntos, pues qué clase de creyente serás si no te interesan tus asuntos, pero te interesan los tuyos y no los de la obra de Dios. La santificación, hermanos, puede ser dolorosa, puede llevar años. Entre marido y mujer pueden salir chispas, pero si somos convertidos, pues tenemos que aprendernos a llevar bien con nuestra pareja, a tenerle paciencia a nuestra pareja. ¿No le tienes paciencia a tu pareja? Entonces, ¿a quién? No aprendemos a Jesús si no amamos como Jesús. No aprendemos a Jesús si no tenemos paciencia como lo de Jesús. No aprendemos a Jesús si no perdonamos como Jesús. ¿Y cómo vamos a evangelizar a otros? ¿Con qué cara? Entonces lo que estoy diciendo es esto. La santificación es un proyecto de comunidad. La santificación nos concierne a todos. Los que no conviven con los hermanos no aprenden a Jesús como se debe. Si ustedes no platican con los hermanos, tal vez los hermanos no sepan ni el nombre de sus hijos. ¿Cómo orarán por sus hijos? Si no saben de tus problemas, ¿cómo orarán por ti y por tus problemas? Entonces, hacer discípulos es mucho más de lo que parece. Hacer discípulos no es nada más enseñarles unas doctrinas. Hacer discípulos es hacer que esos discípulos aprendan a Jesús. Y ya cuando aprendieron un poco, entonces los bautizamos. Dicen algunos pastores en algunas iglesias, 40 personas hicieron profesión de fe y ya aceptaron a Cristo. Y como si hacer un cristiano fuera a ser una enchilada, pobres. El que gobierna los cielos y la tierra ha prometido estar con nosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo. Van a venir problemas. Al diablo no le gusta que hablemos. Pero nuestro capitán va delante de nosotros. Evangelizamos, hermanos, porque sin Cristo la gente perece. Sin Cristo están perdidos. No le vamos a decir a los inconversos que Cristo los ama. No les vamos a decir eso. Si les decimos la verdad, se van a enojar. Pero, pues ni modo, ¿cómo les vamos a ocultar la verdad? Si se enojan y ya no nos quieren hablar, pues ni modo. El enemigo va a querer cerrarnos la boca. Pero Cristo está con nosotros. Él dijo que no nos iba a dejar ni a desamparar. Además dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. ¿Qué les decía Charlie Kirk a sus opositores? Si me quieren matar, aquí estoy. Lo mataron. No tenemos por qué tenerle miedo a los que nos quieren matar. Cristo va a venir, Él lo dijo. ¿Saben cuándo va a venir Cristo? Cuando el número de los escogidos sea completado. Hay un número de escogidos. La plenitud de los gentiles de la que habla Pablo en Romanos. El día que el último de los escogidos sea salvo, se va a cerrar la puerta. Ya nadie va a ser salvo. Ahorita cualquiera puede ser salvo. Va a llegar el día en que ya no va a haber oportunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evangelizar. Hasta que el último de los escogidos sea salvo. No tenemos que buscar a los mejores candidatos. Ay, es que ese es muy amable, muy sonriente. A lo mejor ese sí es convertido. Háblenles a los drogadictos y a los borrachos. El buen ladrón que murió junto a Jesús parecía ser un buen candidato. El Saulo de Tarso parecía ser un buen candidato. El endemoniado gadareno parecía ser un buen candidato. Nosotros fuimos salvos, parecíamos buenos candidatos. Bueno, yo no sé si ustedes. Hermanos, ¿realmente amamos a Cristo? La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dios lo dijo, lo hará. Dios no nos sugiere evangelizar, nos lo ordena.
Pero si Cristo es maravilloso para nosotros, ¿por qué tenía que ordenárnoslo? Hermanos, ¿pueden ustedes ver que nadie es como Cristo? Nadie se parece a Cristo. Él es hermoso desde cualquier ángulo que ustedes lo vean. Imagínense, hermanos, que así como lo alabamos nosotros, lo alabara todo Ciudad Neza. Cristo nos ha dado vida, vida eterna. ¿Entienden ustedes qué significa vida eterna? Si no evangelizamos como se debe, no es porque no amemos a nuestro prójimo como se debe, no, amamos a nuestro prójimo. Si no evangelizamos como se debe, es porque no amamos a Cristo como se debe. La gente habla de lo que admira. ¿No admiramos a Cristo? ¿No es Cristo el admirable? ¿No es increíble, hermanos, que Cristo nos haya salvado? ¿Cuánto sufrió Cristo por nuestros pecados? Él no merecía sufrir. ¿Por qué sufrió tanto? Él era inocente. Él sufrió por nosotros que éramos los culpables. Cristo resucitó porque Él es todopoderoso. Y ese poder que resucitó a Cristo, es el poder que nos dio vida a nosotros. Por eso somos creyentes. Somos salvos porque Dios quiso que lo fuéramos, no hay otra explicación. Si yo creo en Cristo, es porque Dios quiso que creyera. ¿Cómo podremos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Eso lo dice Juan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Hermanos, tenemos lo que millones no tienen. Tenemos lo que no tiene Elon Musk y Carlos Slim. Alguien dijo, no sé quién dijo, que cuando Cristo iba a la cruz, en una mano así llevaba la cruz y en otra mano llevaba el libro de la vida. Es un decir, porque pues, en un libro no caben los millones y millones de personas escogidas. Pero ¿entienden ustedes la metáfora? En una mano llevaba la cruz y en otra mano llevaba el libro donde estaban los nombres de todos los escogidos. Dios ya sabe quiénes son los escogidos, nosotros no. Hay algunos que dicen, ¿seré yo de los escogidos? A lo mejor no. Yo me arrepentiría si supiera que soy de los escogidos. No, arrepiéntete. Y cuando te arrepientas sabrás que eres de los escogidos. Entonces ahí en ese libro estaba mi nombre. Hace más de 2000 años ahí estaba mi nombre. Dios ya sabía que Moisés Luna iba a nacer y que iba a ser pecador y que Cristo lo salvaría. No necesitamos ser misioneros, hermanos. No necesitamos ir a África. Empecemos con los vecinos. Gracias, Padre, por tu palabra. Oh, Dios, es maravilloso lo que Cristo hizo en la cruz. Aumenta nuestra fe, nuestro amor, nuestra gratitud. Que Cristo sea más precioso para nosotros cada día. Oh, danos conciencia de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ayúdanos a hablar de Él. Gracias, en el nombre de Jesús, amén.